Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludar a todo el auditorio que nos está escuchando a través de la 101.9 FM. Saludamos a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este programa. También saludamos con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento, y también a través de Facebook en nuestra página El Arrebatamiento, o a través de nuestra página web www.elarrebatamiento.com. Noticias importantes que indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto en el glorioso evento del arrebatamiento. Vámonos a la información. Ante los movimientos y eventos que están ocurriendo en Líbano, con Hezbollah, Irán, Siria, en Gaza, en Yemen e Israel, todo ya es posible. Tan es así que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte que es posible una guerra total en Medio Oriente. Por otra parte, 40,000 milicianos internacionales están listos para marchar hacia el Líbano. Las fuerzas de defensa israelí están siguiendo con inquietud a 40,000 milicianos, voluntarios y mercenarios venidos de varios países de Oriente Medio como Irak, Yemen y Siria, reunidos en Siria, cerca de los altos del Golán, a la espera del llamado para unirse a la lucha. Y ante esta cercanía de esta guerra total, que es la guerra del Salmo 83, Irán negocia suministro de misiles avanzados de Rusia para los hutíes en Yemen. Y si esto fuera poco, vámonos a otras presiones que tiene ya Israel en Judea y Samaria, y también con el suministro de municiones para su armamento para poderse defender. Alemania retrasa la venta de armas a Israel, pero sí continúa con la venta a Qatar. El gobierno de Alemania sigue ignorando las solicitudes israelíes de compra de armas. Sin embargo, se aprobaron las ventas de sistema de armas pesadas al Emirato de Qatar, uno de los partidarios más importantes del grupo terrorista Hamas. Y ante estos problemas y necesidades de Israel para defenderse, con las guerras que enfrenta ya por varios frentes con los grupos terroristas Hezbollah en el Líbano, Hamas y Yihad Islámica en la Franja de Gaza, y por si fuera poco, de todos estos peligros y ataques que Israel sufre, también desde Yemen, desde ese país, Israel ha sido atacado por el grupo rebelde de los hutíes con misiles iraníes. Recordemos que Irán es el que patrocina, coordina y promueve estos ataques. Y el terrorismo y sus ataques también ya están en Samaria y Judea, lo que aparece en el mapa como Cisjordania. Y ahí, en esta zona, Israel ha encontrado los avances ya de los grupos terroristas en Judea y Samaria. Hallan un túnel, la misma estrategia que tiene el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, al igual que Hezbollah en el Líbano. Y ante esta emergencia, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, advierte que derrotar el terrorismo en Judea y Samaria debe de ser uno de los objetivos de la guerra. Y para que nos demos cuenta que esto ya está muy cerca, escuche con atención. Después del ataque demoledor con explosiones que Israel hizo al grupo terrorista Hezbollah con un ataque masivo a miles de sus miembros a lo largo y ancho del Líbano,
siendo la más grande operación de ataque de inteligencia con precisión en las detonaciones de manera simultánea y masiva de miles de medios de comunicación como beepers, walkie-talkies, celulares, que Israel hizo detonar en el Líbano y en Siria, en contra de miembros del grupo terrorista Hezbollah. Israel, con esta estrategia de inteligencia, fue un éxito porque atacó exclusivamente a los miembros del grupo terrorista Hezbollah de manera exacta y precisa en esta operación sofisticada, usando la más alta tecnología que ha impactado al mundo entero. Y si esto sorprende, esto no es casualidad. Israel ha aprendido muy bien la lección y la ha puesto en práctica lo que Dios les dice en Proverbios capítulo 24 versículo 6, que les dice respecto a cuando tengan guerras. Y aquí está la clave para tener éxito, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Para poder aún comprender mejor este versículo, gracias, aquí nos están poniendo Proverbios capítulo 24 versículo 6 en la versión de la Biblia al día, que con otras palabras podremos comprender mejor. La guerra se hace con una buena estrategia. Ahora es más comprendible si militarmente estamos hablando. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Y el mejor consejo está en la palabra de Dios. Israel ha impactado con sus triunfos, con sus guerras que ha enfrentado con los países vecinos desde que se formó nuevamente esa nación la tarde del 14 de mayo, en 1948, cuando fue proclamada por David Ben Gurión la independencia de Israel. Ese mismo día de la retirada británica de la región, escuche, tropas de los ejércitos de Egipto, Irak, Líbano, Siria, apoyado por voluntarios de Libia, Arabia Saudita y Yemen, comenzaron la invasión del recién proclamado Estado judío. Y la sorpresa que, a pesar de ser un país pequeño y sin tener un ejército armado y formado como los tenían estas naciones que lo atacaron, los venció. También no fue la sorpresa que en la Guerra de los 6 días en 1967 también triunfara Israel. Y lo mismo sucedió con la Guerra del Yom Kippur en 1973. Que Israel venció a todos sus enemigos que no saben del consejo de Dios que está en su bendita palabra. Que la guerra se hace con una buena estrategia o con ingenio para tener la victoria. Y aquí sí ponga mucha atención. ¿Por qué triunfa Israel? Y que a pesar de ser una nación tan pequeña, es una nación muy exitosa en todas las áreas y es una nación que ha vencido a sus más grandes enemigos. Jeremías capítulo 1 versículo 19, ahí nos dice la promesa que Dios tiene para Israel, donde dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, Yahvé, para librarte. Gracias, aquí nos están poniendo Jeremías capítulo 1, versículo 19, pero ahora en la versión Dios habla hoy en castellano. Y esta versión usa otras palabras que podremos comprender mejor. Y ahí lo especifica muy claro: ellos te harán la guerra. Los grupos terroristas y naciones que se han enfrentado con Israel le han hecho la guerra. No se nos debe de olvidar. Si hoy tiene guerras con el grupo terrorista Hamas y Hezbollah, es que el 7 de octubre del 2023 Hamas empezó esa guerra y lo apoyó al día siguiente Hezbollah sin tener parte en el asunto. Y aquí dice: ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte. Y lo puntualiza el Señor: yo soy el Señor, yo doy mi palabra. Ante estas promesas que Israel tiene,
Obviamente, por eso son sus victorias con sus grandes enemigos que han luchado en las diferentes guerras que hemos mencionado. Y que hoy, no nada más las naciones, también los grupos terroristas que se esconden entre su población civil en los lugares donde se encuentran. Y que cobardemente hicieron y hacen terribles ataques a Israel. Dispararon misiles, cohetes contra ciudades israelíes, donde obligaron a 60,000 judíos en la frontera con el Líbano a abandonar sus hogares, convirtiendo en refugiados en su propia tierra a los judíos. Y a través del portavoz y jefe de las fuerzas de defensa israelí, Daniel Hagari, está advirtiendo y dando la voz de alerta. Hezbollah está poniendo en peligro a la población en el Líbano y advierte a los libaneses del sur que evacúen porque están junto a objetivos terroristas. Y esta misma advertencia la dio el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y fue muy claro. Si Hezbollah no entendió el mensaje, lo entenderá ahora, y lo confirmó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde enfatizó: Israel está ganando en el Líbano una guerra contra Irán, y les advirtió: si nos atacan, los atacaremos, y afirmó: no hay ningún lugar en Irán al que no pueda llegar el largo brazo de Israel. Y concluyó: lucharemos hasta la victoria. Y eso es exactamente lo que dice la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Ante estas advertencias y las acciones terroristas de Hezbollah, atacando constantemente a Israel, a su población civil, donde Irán juega un papel importante, fabricando y armando, asesorando, promoviendo y coordinando sus ataques en contra de Israel. Que no nos quede la menor duda que este conflicto, que está escalando en grande manera, pronto, muy pronto, se va a cumplir la profecía del Salmo 83 con la guerra de la confabulación. El desarrollo y la escalada de esta guerra ya está en camino, y pronto, muy pronto, se va a ver involucrado Siria, donde es el centro de distribución de este armamento bélico que manda Irán para todos los grupos terroristas y naciones que luchan contra Israel. Y empezarán a integrarse naciones para el desarrollo y el cumplimiento de la guerra del Salmo 83, como dice el Salmo 83, versículo 4. Temas que ya hemos tratado anteriormente y que dejaremos los links en la sección de comentarios de este video para que usted vea el desarrollo de las guerras del fin, qué naciones participan y su orden cronológico de estos eventos finales, y entre ellos el periodo cuando puede ocurrir el arrebatamiento. El Líbano, esta nación tiene un gobierno disfuncional, un ejército dominado por Hezbollah, lleno de dificultades económicas, sociales y políticas, y un gran problema latente, el tener dentro de su población a el grupo terrorista Hezbollah, que diariamente ataca a Israel, apoyando a los otros grupos terroristas que están en la Franja de Gaza, a Hamas y a Yihad Islámica. Utilizan las mismas tácticas, como esconden su armamento bélico dentro de la población civil. El peligro de tener este tipo de personas o vecinos cerca de su hogar. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel ha revelado cómo Hezbollah guarda, esconde sus cohetes donde vive población civil del Líbano, en diferentes lugares donde hay mayor concentración de habitantes.
a través del vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, dio a conocer el modus operandi de este grupo terrorista por mantener su arsenal en el Líbano, dentro de la población civil. Y estas imágenes que estamos viendo, cómo trabajan guardando en casas, en edificios, este armamento, y cómo desde esos lugares los sacan rápidamente de donde los guardan o esconden, los dirigen y los lanzan para atacar a Israel. Descubriendo las fuerzas de defensa israelí que guardan en estas instalaciones poderosos misiles, como ejemplo el DR-3, el dron ruso convertido en misil crucero que puede causar una gran devastación. Que estos misiles estaban escondidos dentro de un edificio en el sur del Líbano, específicamente adaptado para su almacenamiento y lanzamiento. A través de estas imágenes podemos darnos cuenta cómo operan los grupos terroristas, y Hezbollah utiliza en varias poblaciones o ciudades diferentes instalaciones para desde ahí sacar las lanzaderas y todo su material bélico y de ahí lanzarlo para atacar a la población civil de Israel. Obviamente Israel tiene que defenderse y tiene que frenar ese ataque. Después, desafortunadamente, algunos medios de comunicación acusan a Israel diciendo que atacan escuelas, hospitales o que atacan a su población, pero nunca dicen cómo guardan, cómo esconden sus misiles o cohetes, y tampoco informan que estos cobardes terroristas ocupan a las personas como escudos humanos para su armamento, y que estos mercenarios, que obviamente no se tientan el corazón atacando a la población civil de Israel. Para muchos, Israel se tardó en responder a estos grupos terroristas, pero de manera impactante está barriendo ahora con Hezbollah. En pocos días Israel mostró su poderío, su inteligencia con ataques selectivos, donde cada jefe que suplía a su antecesor iba siendo abatido. Sin embargo, el líder del grupo terrorista Hezbollah seguía ordenando ataques contra Israel. No entendió el mensaje, como dijera el primer ministro israelí. Y ahora quedó muy claro el mensaje. En un bombardeo israelí, abatió a Hassan Nasrallah, jefe terrorista del grupo Hezbollah, donde las fuerzas de defensa israelí indicaron que el objetivo fue el cuartel general subterráneo de la organización, escondido debajo de los edificios residenciales en Beirut. Ahí el grupo almacenaba armas y tenía su centro de operación, y ahí murió Hassan Nasrallah. Y ahora este mensaje es también para el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei. ¿Qué es lo que le espera si sigue en la misma línea de estar armando a los grupos terroristas para atacar a Israel? Porque él sigue en sus planes de continuar atacando a Israel, desaparecerlo, como dice el Salmo 83, versículo 4. Tan es así que ha hecho el llamado a los musulmanes del mundo a unirse contra Israel tras la muerte de Hassan Nasrallah. Y si usted se pregunta cuál será el destino del grupo terrorista Hezbollah, como los demás grupos que se levantan en contra de Israel, la palabra de Dios nos lo ha dejado muy claro en Jeremías capítulo 1, versículo 19. Ahí nos los dice claramente: ellos te harán la guerra, pero no te vencerán. Dios le dice a Israel: porque yo estaré contigo para protegerte. Por eso, su victoria será contundente en la serie de conflictos que va a enfrentar. Y si su pueblo de Israel está siendo librado y guardado por Dios mismo, para su iglesia, nuestro Señor Jesucristo, que nos compró con su sangre preciosa, nos librará
de todos estos eventos que vendrán en cadena. En la semana 70, el arrebatamiento está por suceder, lo crea o no lo crea. Está escrito y profetizado en la bendita palabra de Dios. Y así como Israel está tomando las promesas y bendiciones que están escritas en la palabra de Dios y tiene ya la certeza de obtener la victoria, hoy la Iglesia de Cristo también debe de tomar todas las promesas y bendiciones que Dios nos ha dejado a través de nuestro Señor Jesucristo y así enfrentar la guerra y lucha espiritual. En esto los últimos tiempos que estamos enfrentando y que cada día se reincrudecen y que mientras estamos aún aquí en la tierra logremos esa victoria en esta guerra o lucha, como nos dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Ahí nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ante esta guerra o lucha en la que estamos ya la Iglesia de Cristo, y que nos advierte la palabra de Dios, tenemos que enfrentarla, como dice Proverbios capítulo 24 versículo 6, que la lucha, la guerra se hace con buena estrategia para alcanzar la victoria. Y los consejos que nos da la palabra de Dios, ahí está la estrategia, cómo enfrentar para lograr la victoria. Efesios capítulo 6 versículo 13 nos dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahí está la clave. Para poder resistir en el día malo, tenemos que tener la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, o sea, teniendo ya la armadura de Dios, es cuando estaremos firmes, en pie. Ahora vamos a seguir leyendo Efesios capítulo 6, versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 18 y vamos a encontrar diferentes versiones de la Biblia en cada versículo, sobre todo las que son más claras para poder entender, para poder tener exactamente la armadura de Dios y podamos resistir en el día malo. Efesios capítulo 6 versículo 14 nos dice la versión de la Biblia de las Américas: estad pues firmes, ceñida nuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia. Aquí hay claves importantes. Ceñida a nuestra cintura, ¿cómo podemos tener sujeto esa armadura? Con la verdad, que es la palabra de Dios. Revestidos con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia es la armadura sobrenatural que Dios da a los que creen en nuestro Señor Jesucristo y lo han confesado su Señor y Salvador, para proteger su corazón del pecado y de los ataques del enemigo. Ahí mismo, ahora nos vamos al versículo 15. Aquí tenemos la versión de la Biblia, Palabra de Dios para todos. Prepárense, poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Las buenas noticias es el Evangelio. Hay que llevar la palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo o escuela, o a las personas que Dios le ponga el día de hoy. Vámonos al versículo 16. Ahora tenemos la versión de la Biblia Castellán. Teniendo, aquí viene una clave muy importante, teniendo embrazado en todo momento el escudo de la fe. Teniendo embrazado en todo momento el escudo de la fe. Si no lo tenemos en la posición correcta, que es el escudo de la fe, que es la palabra de Dios,
con el cual podamos apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Ante cualquier ataque, tenemos que utilizar la palabra de Dios, que es el escudo de la fe. Si usted no lee la palabra de Dios, no tiene fe. Así de fácil. Y si no tiene fe, viene cualquier ataque, cualquier flecha incendiaria del maligno y lo destruye. Por eso es importante leer la palabra de Dios y por eso nosotros le damos prioridad a la palabra de Dios para que usted la lea y verifique que si lo que decimos es lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas prefieren estar escuchando supuestas predicaciones, supuestos mensajes de Dios, pero no leen la palabra de Dios, ni le ponen los versículos. Entonces pregúntese, ¿dónde está el escudo de la fe en usted? Vámonos al versículo 17. Nuevamente la versión de la Biblia Castellán. Tomad el casco. En otras versiones dice el yelmo. Tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Ahí queda muy claro. El casco o el yelmo es una pieza de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro, lo protegía. Y la espada del Espíritu, en esta versión queda muy claro que es la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios y no la leemos, pues no tendremos esa espada para defenderse, ni para destruir todas las artimañas del maligno, todas las flechas incendiarias que le lance. Vámonos ahora a Efesios capítulo 6, versículo 18. Ahí nos deja una recomendación muy clara. Orando en todo tiempo. Se lo repito, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Aquí es muy importante, porque si usted ora por los demás, y también ellos oran por los demás, entonces todas las bendiciones que ellos digan, usted las recibirá. Por eso en cada video les exhorto a que oremos unos por otros, para que así las bendiciones de las personas lo alcancen a usted y sus oraciones también alcancen a muchos que vean y lean su oración. Y hoy vamos a concluir orando y pidiendo a Dios que su fe crezca y busque la preparación conforme a lo que hemos estudiado en esta ocasión para irnos con Él el día glorioso del arrebatamiento. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, ponemos en este día a todas las personas que vean o escuchen este mensaje. Que tu gracia y misericordia los acompañe en todo tiempo, que su fe crezca y que en tu gracia y misericordia los libres de toda acechanza y ataque del enemigo, y que en tu gracia y misericordia nos libres de todo plan del maligno, y que en tu gracia y misericordia oremos en todo tiempo por la bendición de nuestras vidas y de todos nuestros hermanos en Cristo en el mundo entero. Este día ponemos nuestras vidas orando y pidiendo que todos sean salvos y que en tu gracia y misericordia nos recibas en tu reino celestial cuando tú vengas por nosotros en el arrebatamiento. Hoy me rindo a ti. Te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, seré salvo. Este día te confieso mi Señor y Salvador, y te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido, Padre, como dice tu palabra, en Juan capítulo 1 versículo 12, que todos los que te recibieron, tú le has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Padre, como hijo de Dios tuyo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Padre eterno, escribas mi nombre en el libro de la vida,
Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Y damos gracias a Dios porque hoy muchas personas que han confesado a nuestro Señor Jesús y lo han recibido en su corazón, dice la palabra de Dios, que nuestro Señor nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Y cual ahora, hijos de Dios, tenemos más de 5,000 promesas de herencia en la Biblia. Y hoy, paso a paso, usted irá aprendiendo la palabra de Dios para que usted crezca, se nutra de la bendita palabra y no esté anémico espiritualmente. Doy gracias a Dios por todo el auditorio que nos escucha a través de las estaciones de radio, y también doy gracias a Dios por todo el auditorio que nos ve a través de nuestras redes sociales. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Llévanos contigo. Sí, mi Señor Jesús.